En esta noche no tenemos invitados del extranjero para cantar. Hoy 100% local, así que en esta noche vamos a dejar a Roberto Mesa y Hanna, su hija, que han preparado una alabanza para alabar al Señor. Así que le voy a compartir este canto que Roberto ha preparado junto a su hija para el Señor. Así que denme un minutito aquí para poderle compartir. Así que aquí está, él lo preparó con mucho cariño para este culto del día de hoy. Vamos a escuchar esta alabanza. Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Hablo con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol en la pradera, el clavel, en playa el caracol. Yo canto la bondad de quien los árboles plantó, el mar mantiene en su nivel, los pájaros creó, la maravilla de su amor la observo por doquier, ya mírense su esplendor al oscurecer. Tus glorias proclamadas son por cuanto quise ver. La flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé. Bien sé que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas. Y si al confín del mundo voy, tu Dios allí estás. Amén, qué linda alabanza. Le saludamos ahí a Roberto, a Hanna, su hija, y también a Rute, que es la que yo creo que estaba grabando, así que un equipo ahí de los tres de la familia. Así que agradecemos por esta linda alabanza que nos han compartido en esta noche. Bien, después de este canto vamos a dejar la reflexión de la palabra que está a cargo de Roberto Mesa, que va a compartir con nosotros. Gracias, Roberto, por aceptar el desafío y el tiempo es tuyo, amigo. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Muy bien. Porque costumbreramente nosotros hablamos muy alto, entonces no estamos tan acostumbrados a esto. Pero muy bien. Un tema que a mí me gusta mucho es sobre la segunda venida de Jesús. Y puedo decir que más de 160, prácticamente 166 años después, continuamos creyendo en la segunda venida de Jesús. Y creemos que Dios tiene un plan para su iglesia. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Esta noche queremos hablar un poco sobre, nosotros nos autodenominamos el remanente de Dios, que la iglesia adventista es el remanente de Dios. Una cosa es decir de sí,
que somos el remanente. Otra muy diferente es lo que los otros ven o piensan de nosotros o lo que efectivamente somos nosotros como iglesia. Y en ese sentido veremos cuando decimos que somos el remanente de Dios, ¿qué es lo que no estamos diciendo con eso? Muchas veces confundimos. Y queremos también dejar aquí bien claro qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que somos remanente de Dios, el remanente de Dios. También mencionar por lo menos 2 mitos con relación al evangelio que nosotros anunciamos. Cuando miramos la historia de la iglesia, veremos que desde el principio el evangelismo y la iglesia adventista se pertenecen mutuamente. Una corresponde a la otra. Así como la sangre es vital para el corazón, así es el evangelio para la iglesia adventista del séptimo día. Así es el evangelismo, perdón, para la iglesia adventista del séptimo día. Bueno, algunos dirán, no hemos sido exactamente lo que deberíamos ser. Y tiene razón. Algunos dirán, bueno, no hemos pensado siempre así como iglesia. Y también tiene razón. Entrando un poquitito en la historia, acá yo rescaté un escrito que Wagner escribió en 1861 cuando se refería a Arthur White y Elena White. Él dice, si retrocedemos un periodo de 6 a 9 años, en la época, obviamente, de 9 a 6 años, de 1861, encontramos a los creyentes en el mensaje del tercer ángel, pocos en número, sumamente esparcidos y sin tomar en ningún lugar el nombre de una iglesia. Nuestra visión del trabajo que teníamos ante nosotros era sumamente vaga e indefinida, dice. Y algunos todavía retenían la idea adoptada por el cuerpo de creyentes adventistas en 1844 con Guillermo Miller a la cabeza, de que nuestro trabajo por el mundo, entre comillas, estaba terminado y que el mensaje se confinaba a aquellos que pertenecían a la fe adventista original. Esto era creído tan firmemente que casi se le rehusó el mensaje a uno de nuestro grupo. O sea, el mismo Wagner que estaba escribiendo, dice, tal vez ya le haya alcanzado el mensaje. Porque el individuo que lo presentaba tenía dudas de la posibilidad de su salvación, puesto que no estaba en el movimiento del 44. Imagínense ese pensamiento, ¿sí? Muy bien. Sabemos, bueno, alguien podría ya decir automáticamente, mencionar San Mateo capítulo 28, versículo 19, ¿verdad? Jesús nos dice ahí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mire, que significa que el evangelio debía ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No solamente para aquel grupo o que pertenecía al movimiento del 44, de 1844. Y cómo estos adventistas de la época entonces esperaban llevar el mensaje a todo el mundo si se limitaban a Norteamérica. Bueno, sabemos que en 1874, y esta es una fecha marcante en la historia de la iglesia adventista, particularmente para mí, ¿verdad? Porque la iglesia adventista del séptimo día envió su primer misionero oficial, J.N. Andrews. Fue entonces para Suiza. Y luego después, algunos años después, ya el evangelio se estaba extendiendo por el resto de Europa, Asia, Sudamérica, Australia, e inclusive, o sea, alrededor del mundo prácticamente.
siempre ha sido el fuerte de la iglesia adventista. O sea, podemos hasta decir, es imperativo a cada adventista del séptimo día ser un evangelista o testificar de su fe, dar testimonio de su fe, hablar, anunciar sus creencias a otros. Yo pensaba así, obviamente que los mileritas tenían mucha razón para hacer eso, ¿verdad? Fíjese, Cristo estaba en las puertas. En años o meses, después semanas y días, Jesús estaría volviendo. Entonces ellos tenían ese senso de urgencia. Y mismo después del chasco, después de 1844, haber pasado por eso, después los cristianos de la época todavía tenían ese senso de urgencia, de anunciar el evangelio a toda criatura. Entonces, cuando miramos también mismo en los primeros cristianos en la Sagrada Escritura, vemos también que ellos, después de recibir el Espíritu Santo, ¿verdad?, en la proporción suficiente y necesaria, comenzaron a predicar, ¿verdad?, vehementemente, fuertemente, a anunciar el Evangelio. Muy bien, entonces nos hemos hecho una pregunta a ese respecto. Creemos que la Iglesia Adventista del séptimo día tiene un mensaje especial, un mensaje para el tiempo presente. Por eso nosotros tomamos o prestamos el nombre de la verdad presente, como la hermana Graciela había inclusive mencionado en su oración. Gracias, hermanita. Entonces, creemos que Dios nos ha dado ese mensaje, un mensaje suprema, de suprema importancia para todas las personas antes de la segunda venida de Jesús. Bueno, vamos entonces a la pregunta que hemos hecho. Nosotros somos los remanentes de Dios. ¿Qué es lo que no estamos diciendo cuando afirmamos que somos el remanente de Dios? No queremos decir que los adventistas, que nosotros somos mejores que los otros cristianos o de otras denominaciones. No queremos decir eso. ¿Sí? Entonces, que quede bien claro eso, mis queridos hermanos. En cada denominación encontramos personas fieles, cristianos consagrados, fervorosos, y a la par también de aquellos que son menos fieles, obviamente también en otras hileras, ¿sí? Bueno, en primer lugar, entonces no queremos decir que los adventistas del séptimo día son mejores cristianos que los otros. No queremos decir también que los adventistas tienen el monopolio de Dios. Muchas a veces actúan así, increíble, pero muchas veces sin darnos cuenta actuamos así. Dios ama a todo ser humano, inclusive aquel que no cree en él. ¿Sí? Entonces, muchos no creen ni que él existe. Y Dios también ama a esa persona. Y Dios no ama, ¿verdad?, a los adventistas más y menos a los otros. Si fuese así, realmente tendríamos el monopolio de Dios entonces. Tampoco queremos decir, ¿verdad?, que Dios
está dependiendo únicamente de la iglesia adventista para anunciar el evangelio a toda criatura, a todo el mundo. No estamos diciendo también, cuando decimos que somos el remanente de Dios, no estamos diciendo también que Dios depende solamente de los adventistas para anunciar o para predicar el evangelio. Si quieren ustedes abrir la Biblia ahí en San Marcos, capítulo 9, versículo 38. San Marcos. Marcos, capítulo 9. Quien encontró puede leernos, por favor. Versículo 38. Y veamos lo que Dios respondió también a ese discípulo. San Marcos capítulo 9, versículo 38. Una persona lee y otro lee 39. ¿Sí? 31 primero. 38. 38. Leo yo el 38. Sí, hermanita. Juan le dijo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba demonios y se lo prohibimos, ¿por qué no nos sigue? Jesús respondió. Jesús. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda hablar mal de mí. El 40 también, otra persona el 40. Otra persona puede leernos el 40. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Muy bien. Esa fue la respuesta de Jesús. De manera que Dios no depende únicamente de la iglesia adventista del séptimo día para esparcir el evangelio. ¿Sí? Cuarto lugar, no queremos también decir que los adventistas solamente o únicamente los adventistas se salvarán. Ya habrán escuchado inclusive eso. Entonces, cuando decimos que la iglesia adventista del séptimo día es el remanente de Dios, ¿verdad? Un pueblo escogido por Dios, a quien le entregó un mensaje especial para el tiempo del fin, para este tiempo, para el tiempo en que nosotros estamos viviendo. No estamos diciendo que solamente los adventistas se salvarán. ¿Sí? Podemos abrir ahí Hechos capítulo 2, versículo 21, una persona y otro. Romanos capítulo 10, 13. Hechos capítulo 2, versículo 21. Quien encuentra puede leer ya. Romanos 10, 13. Hechos. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Muy bien. Y leo aquí yo 10:35 de Hechos. Dice así. En verdad comprende, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia, dice la palabra, ¿sí? Ahora, Romanos capítulo 10, versículo 13. ¿Quién tiene? Romanos capítulo 10, versículo 13. Leo, dice así, Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Muy bien. Está muy claro para nosotros. Entonces, no queremos decir que solo los adventistas se salvarán. Bueno, más adelante, algunos seguramente ya querrán decirme algo al respecto. Pero ahora voy a decirles qué es lo que queremos decir cuando decimos que somos el remanente de Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos decir que Dios nos ha dado un mensaje especial para el mundo antes que Jesús venga. ¿Sí?
En ese sentido, bueno, podemos justificar ya, alguien puede decir, ni iglesia remanente no existe en las Sagradas Escrituras. El término iglesia remanente no existe en las Sagradas Escrituras. La Biblia habla del resto. Si agarramos Apocalipsis 12, ¿verdad? Veamos ahí. Vamos a abrir. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Dice así. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Aquí habla de un remanente, habla de un resto, ¿sí? Contra los que, ¿quiénes son estos? ¿A quién apunta este resto? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si miramos en las Sagradas Escrituras, desde los tiempos de Noé, nosotros veremos siempre un remanente fiel a Dios en todas las épocas, en todas las situaciones críticas. Hubo crisis, grandes crisis, como por ejemplo con Noé, la tierra fue tomada por el diluvio, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en la época mismo de Abraham, de Moisés, ¿verdad? Mismo en la época de los discípulos. Tenemos siempre grupos, y posterior a eso también tenemos los valdenses y otros que permanecieron firmes y fieles, siempre en el sentido de mantener la verdad así como está en las Sagradas Escrituras, siempre fieles a las Sagradas Escrituras. Y más que nunca hoy, más que nunca ahora, el tiempo en que estamos viviendo, debemos sí volvernos a las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Muy bien. Entonces queremos decir que Dios nos ha dado un mensaje especial para el mundo antes que Jesús venga. ¿Y cuál es el mensaje que tenemos para el mundo? ¿Qué mensaje especial es ese que tenemos para anunciar antes que Jesús venga? Está en el Apocalipsis 14. Son 3 mensajes angélicos. 14, 6, 7, 8, 9. Muy bien. El primer mensaje evangélico que tenemos para anunciar es la llegada del juicio que debe ser anunciada en el contexto del evangelio. Tomemos mucho cuidado, hermanos. No es solamente que el juicio ha llegado, que el tiempo sí llegó, comenzó el juicio. No apenas eso, pero también no debemos olvidarnos del evangelio. Viste que el propio mensaje ya anuncia, tenía el evangelio eterno para anunciar a toda tribu, lengua y pueblo, dice, ¿sí? Entonces, ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es la importancia de observar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este es el segundo mensaje. Y el tercero es el regreso inminente de Jesús. ¿Ya? Son 3 mensajes que tenemos. Entonces, dentro de ese mensaje especial tenemos esas 3 mensajes angélicos para anunciar al mundo, ¿sí? Hoy no vamos a hablar sobre esos 3 mensajes angélicos, ¿sí? Pero mencionamos apenas. Queremos decir también que el mensaje único, y esto cuando hablábamos allá, que no queremos decir que solamente los adventistas del 7º día se salvarán. Bueno, aquí decimos que el mensaje único del tiempo del fin que Dios nos ha confiado, o sea, le ha confiado a esta iglesia. Por eso decimos que Dios tiene un plan para su iglesia. Finalmente, ha de requerir o requerirá
a todas las personas de todas partes del mundo, ¿sí? Una decisión a favor o contra de Dios, ¿ok? El remanente de Dios siempre ha tenido una verdad en ese sentido presente, ¿verdad? Para su generación. Y esta verdad siempre ha sido crucial. Entendimos esa segunda, entonces, ¿por qué decimos? ¿Y qué es lo que estamos diciendo con eso? Las personas tendrán que en algún momento tomar una decisión, ¿sí? Y esa decisión es o a favor o contra de Dios, o servir a Dios o no servir a Dios, ¿sí? En tercer punto, en tercer lugar, ¿qué es lo que queremos decir? Queremos decir que junto con el mensaje especial, a pesar de ser, bueno, podemos hasta sentir un cierto orgullo por tener un mensaje tan especial, tan crucial para el momento en que nosotros estamos viviendo, para los últimos días, un poco antes de la segunda venida de Jesús. Según la Sagrada Escritura, no existe un otro grupo más que va a aparecer en el mundo para dar un mensaje que nosotros no conocemos, ¿sí? Entonces, el último, según las Sagradas Escrituras, es la última iglesia que tiene para anunciar este mensaje. Y junto con ese mensaje especial, viene entonces para nosotros una mayor responsabilidad. Y en ese sentido, vamos a abrir nuestra Biblia ahí en San Lucas, capítulo 12, versículo 48. San Lucas, ya estamos concluyendo. San Lucas, capítulo 12, versículo 48. Si alguien encuentra, puede leernos. Por favor. Pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. O sea, aquel que ha recibido más luz, más se requerirá de él, ¿sí? En ese sentido, alguien podría decir, bueno, es preferible entonces haber recibido menos luz, porque tendríamos menos responsabilidad. Pero Dios escogió este pueblo, llamó a este pueblo, su remanente, que es una iglesia profética. Nosotros tenemos nuestra identidad en las Sagradas Escrituras. Capítulo 10 de Apocalipsis, capítulo 12 de Apocalipsis, capítulo 14 de Apocalipsis. Habla de nuestra identidad, de la identidad de la iglesia adventista del séptimo día. Muy bien. Entonces, en tercer lugar, hemos dicho que junto con el mensaje viene entonces para nosotros una responsabilidad mayor. O sea, por este motivo, aquí está explicado por qué para nosotros es imperativo el evangelismo, ¿sí? ¿Cuántos conocen el libro de evangelismo de la hermana White? ¿Pueden levantar la mano? 1, 2, 3, 4. Libro de evangelismo de la hermana White. Hermanos queridos, para complementar las Sagradas Escrituras pueden leer ese libro. Es bellísimo, ¿sí? No se van a repetir, van a decir, gracias hermano por haberme mostrado ese libro, porque si no hubiese leído ese libro, hubiera perdido la mitad de mi vida en esta tierra. Realmente, ese es el concepto que tengo de ese libro. Bueno, dos mitos. Uno de ellos es testificar es una opción. Ese es un mito. Para muchos, testificar es una opción. La verdad que la testificación es absolutamente vital para tener una relación próxima con Cristo. O sea, ¿cómo yo voy a poder? Está escrito, ¿verdad? Si agarramos las Sagradas Escrituras ahí, San Marcos 16, perdón. Disculpen, hermanos, aquí no. La hermana White. Leo aquí lo que la hermana White dice. Así,
todos los que están unidos a Cristo recibirán de Él el pan de vida, el alimento celestial, y lo impartirán a otros. ¿Se acuerdan de aquella dinámica entre Dios y sus discípulos? Jesús y sus discípulos, perdón, cuando Jesús multiplicó los panes y los pececitos. ¿Sí? ¿Verdad? Jesús hacía aquí el milagro de la multiplicación y los discípulos llenaban los cestos y llevaban y repartían a la gente y volvían aquí, cargaban nuevamente, llenaban nuevamente sus cestos y se iban y repartían, vaciaban sus cestos y volvían. O sea, ¿dónde está la fuente? Está en Cristo. Cristo es la fuente inagotable. Y es ahí que nosotros tenemos que ir a buscar el pan para llevar al hambriento. ¿Eh? ¿Qué hay en nosotros para llevarles? Y si no tenemos una relación plena, una relación íntima con Cristo, ¿de qué hablaremos? Si nosotros agarramos la Sagrada Escritura y leemos, vamos a ver, veremos los primeros cristianos, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que nosotros hemos experimentado, eso es lo que nosotros les anunciamos, decían ellos, ¿sí? De eso hablamos. De eso les decimos, le comunicamos, ¿verdad? Les hablamos. Y cómo nosotros hablaremos de Cristo si no tenemos Cristo. Entonces, este es un mito. Testificar es una opción. De manera que el segundo mito, y termino con esto, la testificación implica confrontación. Algunos dicen que cuando anunciar el evangelio es decirle a la gente, mostrarle a la gente dónde ellos están errados. Mostrarle a la gente ¿dónde está la verdad? Que la verdad no está con ellos. O sea, eso automáticamente va a levantar una confrontación, ¿sí? Ese es un mito mortal, podríamos hasta decir así, ¿verdad? Entonces, el testimonio directo. ¿Cómo es la palabra? Según Efesios capítulo 4, versículo 15, el último verso que veremos. Efesios 4:15. ¿Cómo es, según apóstol Pablo, Efesios capítulo 4, versículo 15? ¿Alguien tiene? Sino que hablando la verdad con amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Amén, amén. Y el versículo 21 dice que la verdad está en Jesús. Por favor, hermana, repite de nuevo esa primera parte que me gustó mucho la traducción, porque la mía es: la verdad es un espíritu de amor. Y ahí dice, por favor. Sí, hablando la verdad con amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es en Amén. Ok. Entonces, ¿cómo debe ser anunciado la verdad? La verdad debe ser dicha, sí, pero con amor, O sea que, si Romanos, apóstol Pablo menciona que en la medida de lo posible debemos tener paz con todos los hombres, dice. O sea, como yo, como un evangelista, alguien que anuncia el evangelio, alguien que transmite el evangelio, voy a estar confrontándome con la gente. No. Mis queridos hermanos, continuamos creyendo en la segunda venida de Jesús. Dios tiene un plan para su iglesia. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Creemos, así como nuestros antepasados, ¿verdad? Que esta iglesia es el remanente de Dios. Creemos así. En estos últimos días. Todavía creemos también que Dios nos ha dado la verdad en el mundo que el mundo necesita.
oír antes de la venida de Jesús. ¿Sí? Y como el remanente de Dios, así como fue en los tiempos pasados, se nos ha dado un mensaje que probará los corazones de los hombres y mujeres y que requerirá que tomen decisión al lado de Dios o contra Dios. Que Dios os guarde, os acompañe en todo y podamos dar testimonio, anunciar lo que nosotros creemos. Es tan bello, es tan precioso. Yo no sé, cuando estamos viviendo esa expectativa, vivimos un tiempo, inclusive particularmente tuvimos esa experiencia y comparto con los hermanos solamente para terminar, que una época amábamos tanto la segunda venida de Jesús que pensábamos solamente en nosotros, y eso también es un poco egoísta, ¿verdad? En pensar solamente en nosotros. Queremos que ya venga Jesús, porque bien, estoy preparado, me siento preparado, entonces que venga Jesús y que me lleve. Pero, y los demás hermanos, y tus familiares, y los queridos, y las personas que están ahí cerca de nosotros, que todavía no conocen el mensaje, ¿qué será de ellos, hermanos? Entonces, obviamente que dentro del plan de Dios, no es así exactamente como nosotros muchas veces pensamos, pero es realmente como Dios planeó para su iglesia. El plan de Dios para su iglesia es esto, ¿sí? Nos llamó para eso. Somos su remanente para anunciar el mensaje, este mensaje especial que tenemos antes de su venida. Y creemos que la venida de Jesús está muy, muy cerca. Amén. Muchas gracias, Roberto, por este mensaje. Que Dios siga bendiciendo tu vida, tu familia y todo tu entorno. Así que agradecemos a Dios por estas hermosas palabras que nos animan y fortalecen nuestra fe y parte de nuestra identidad como Iglesia Adventista del Séptimo Día. El ser adventista significa que esperamos el advenimiento de Cristo. Vamos a cantar.